Voy a recordar parte del Evangelio que se ha leído en la misa esta mañana para introducir el tema de esta conferencia, que consiste en uno de los 5 grandes motivos de los que hablé hace días: la salvación de las almas. Recorría ciudades y aldeas, enseñando y siguiendo su camino hacia Jerusalén. Le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Hasta aquí está claro que es de fe que hay muchos que caerán en el infierno. Esos que dicen que en el infierno hay muy poquita gente o que está vacío, todos esos ya hablan contra la fe, está clarísimo. Jesús dice que muchos caerán en el infierno. Ahora, ¿será la mayoría la que se salva o la mayoría la que se condena? Sigamos leyendo. Una vez que el amo de casa se levante y cierre la puerta, es decir, Dios, cierre la puerta del cielo, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él os responderá: no sé de dónde sois. En la Sagrada Escritura, para el judío, el conocimiento muchas veces es lo mismo que el amor. No os conozco, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Podríamos traducirlo de otra manera diciendo: Señor, que somos católicos, incluso católicos practicantes, que hemos ido a misa. Él dirá: os repito que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos obradores de iniquidad. Ya el mero hecho de no amar a Dios, de vivir como si Él no existiera, por más que yo sea amable con los hombres y haga limosnas, si no amo a Dios o vivo como si Él no existiera, soy un obrador de iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Es una metáfora con la que Jesucristo da a entender que tanto dolor habrá en el infierno que si tuviéramos mandíbulas romperíamos los dientes y los haríamos añicos de tanto apretarlas por el dolor. Hasta aquí el Evangelio de hoy, para que luego nos digan que no hablemos del infierno, pues a Jesucristo habría que juzgarlo entonces. Vamos a ver, en orden a que nos incentivemos más a la urgencia de darse para la salvación de las almas, vamos a leer qué nos dicen otros textos de la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 7, 14. Qué estrecha es la puerta y qué angosta es la senda que lleva a la vida, cuán pocos los que dan con ella. Resulta extraño que Jesucristo diga esto solo para atemorizar, y luego resulta que esos poquitos al final son la mayoría. O la mayoría va por el camino de la perdición y cuando llega el último momento aparecen ya, de repente, la mayoría en el camino de la salvación. Si hubiera sido al revés, que hubiera dicho Jesucristo que ancha es la senda y cuántos van por el camino de la vida, no habría ninguna duda, la mayoría se salva.
Dice Jesucristo lo contrario y ya estamos poniéndolo en duda. Mateo capítulo 20, versículo 16, porque son muchos los llamados, es decir, todos, y pocos los escogidos, es decir, los que corresponden. Vamos a ver qué nos dicen los santos padres. Por ejemplo, San Agustín. Tengo la cita exacta de todos, pero por no cansar voy a decir solamente la de uno. San Agustín, sermón 106, dies de verbis domini 32. Aquí está la cita que voy a leer. De los demás no leo las citas, digo por no ser cansado. Dice San Agustín, los que se salvan son seguramente el pequeño número. Son pocos los que se salvan en comparación de los que se pierden. Claro que serán millones los que se van a salvar, millones, pero en comparado con los miles de millones de almas que han vivido o vivirán en este mundo, pues es la minoría y se puede considerar incluso pocos. Dice San Gregorio Magno Papa, ¿quién sabe en qué pequeño número seréis entre vosotros los elegidos de Dios? Y San Basilio, colócate en el pequeño número, el bien es raro, pocos son los que entran en el reino de los cielos. Y San Juan Crisóstomo, no creo que entre tantos miles de cristianos haya de 101 que se haya de salvar. Y aún dudo de la salud de este corto número. Bueno, San Juan Crisóstomo, haciendo estadísticas, a lo mejor pues no hay que pensar que tuvo una revelación privada y por eso lo dijo, ¿no? Pero es para darnos cuenta de que por ahí van los tiros, aunque le pueda parecer a alguno algo exagerado. Esto lo dijo en la homilía 24, capítulo 11, C11, sentencia 270. Bueno, hay cosas que ni sé leer, bueno, pero ahí está. ¿Qué nos dicen los santos doctores? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Como la bienaventuranza eterna consiste en la visión de Dios y esto excede al estado común de la naturaleza, sobre todo desde que quedó destituida de la gracia por la corrupción del pecado original, es el pequeño número que se salva. Intenta Santo Tomás, como siempre, dar una razón natural al dato revelado que nos dice que van pocos por el camino de la salvación. San Roberto Belarmino, todos estos son doctores de la Iglesia. Que nadie crea que el número de los escogidos sobrepasará al de los réprobos. Dice San Buenaventura, como todos los hombres tenían que considerarse condenados como salidos de una masa de perdición, si hay un número mayor de réprobos que de salvados, es para hacer ver que la salvación es una gracia especial, mientras que la perdición es según la justicia común. Esto también es San Buenaventura, dar una razón natural del por qué ese dato revelado de pocos van por el camino de la salvación. San Alfonso María de Ligorio, son muy pocos los que observan una conducta cristiana, pues la mayor parte solo tienen de cristianos el nombre.
El camino del cielo es estrecho y para servirse de una expresión familiar diré que las carrozas no pueden pasar, de modo que querer ir al cielo en carroza es renunciar al mismo. Muy pocas almas lo consiguen, porque son pocos los que quieren hacerse violencia para resistir a las tentaciones. Estos dichos de los santos, a nosotros, los religiosos, nos tiene que llenar de agradecimiento a Dios porque nos ha dado una vocación en la que, precisamente si perseveramos, tenemos un gran signo de predestinación. No es que es seguro por ser religioso o ser sacerdote, lo de sacerdote lo quito. No es seguro que por ser religiosas ya se salvan, pero es un signo de predestinación. Es decir, está asegurado mucho más la salvación de una religiosa por los grandes medios de santificación de los que goza durante toda su vida, lejos de los peligros del mundo. Y digo que quito lo de sacerdote, fue un lapsus, porque el ser sacerdote no me hace a mí, diríamos, estar más cerca de la salvación, sino más bien lo contrario, es un peligro más para que yo me pierda para siempre si no cumplo con mis obligaciones y responsabilidades. Decía San Agustín, ser cristiano como vosotros me llena de consuelo. Ser obispo es un riesgo para mí por los deberes que comporta. Y más santos podría decir, no los voy a citar todo, por ejemplo, San Atanasio, San Pedro Canisio, San Anselmo, San Vicente Ferrer, San Pedro Julián Aymar, San Luis María Guiñón de Montfort. Santa Teresita tiene una frase que más o menos de memoria cito, no dice expresamente que la mayoría se condena, pero fíjense qué pedazo frase, de la tiernísima Santa Teresita de Lisieux. Por eso ella se ofreció al amor misericordioso para salvar las almas, porque esto no es una broma. Dijo, las almas se pierden en el infierno como copos de nieve en pleno invierno, y Jesús llora. ¿Y todo esto para qué? Para derrumbarnos, para deprimirnos, para desesperarnos. Todo lo contrario, que sea un acicate para entregarnos más a la salvación de las almas. Que no me quede yo con los brazos cruzados diciendo, bueno, yo soy religiosa, encima de clausura, aquí yo tengo todos los medios para salvarme, ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo y nadie más. No. Seríamos unos egoístas si pensáramos así. ¿Quién sabe si perderíamos hasta la vocación? Que esto sirva para que todos los días me olvide de mí mismo y me entregue más a Cristo crucificado. Me tome en serio los ejercicios espirituales, que muchos dependen de mí. Santa Teresita dijo que sí y se salvaron miles y miles de almas por su vida. Miren, les voy a leer algo inusual en mí porque no suelo emplear nada de revelaciones privadas que todavía no están aprobadas por la Iglesia, pero voy a hacer una excepción. Voy a hacer la excepción porque voy a introducir esto. Miren. El cardenal Octaviani, que fue precepto para la Congregación para la Doctrina de la Fe en tiempos del Vaticano II,
El cardenal Ottaviani concede entrevista al religioso de los Hermanos del Sagrado Corazón, hermano David García Murga. En aquel tiempo enseñaba en el Colegio General Benito Nazar de su orden en Buenos Aires. La entrevista fue el 27 de noviembre de 1968. Aunque el cardenal Ottaviani ya no era precepto, le preguntó: ¿es cierto, le pregunta este hermano, ¿es cierto que esta congregación está estudiando el caso de Garabandal? Sí, es cierto, respondió el cardenal. ¿Es cierto que la congregación mandó un delegado a Garabandal? Sí, es cierto, yo lo mandé. ¿Es cierto que la congregación llamó a Conchita a declarar? Sí, es cierto, estuvo conmigo. ¿Y cuál es su opinión personal? El cardenal Ottaviani se sonrió y dijo: mire, perdone, pero cuando un asunto se está tratando en esta congregación, todos los miembros tenemos la obligación grave de no decir nada a nadie, ni en favor ni en contra. El hermano David continúa su testimonio. Yo entonces le expliqué mi curación de leucemia por la Virgen de Garabandal y mi compromiso de hablar de sus mensajes en todas partes, y le dije: en varios lugares me han querido prohibir hablar de estas cosas porque dicen que las apariciones no están aprobadas. Entonces, ¿quiere decir que hasta que esta congregación no se pronuncie, yo no puedo cumplir mi promesa con la Santísima Virgen? El cardenal Ottaviani respondió sin titubeos: de ninguna manera. Usted puede seguir hablando donde quiera, pero eso sí, siempre a título personal y bajo su responsabilidad propia, sin hacer intervenir a la Iglesia. Por lo demás, nadie le puede prohibir que cuente su curación milagrosa y que la atribuya a la Virgen de Garabandal, o que hable de los hechos maravillosos que usted conoce y que se han realizado allí, o cuente otros favores que se hayan conseguido con ocasión de Garabandal. Nadie se puede oponer a estas cosas. Fin de la contestación del cardenal Ottaviani. Por eso, después de esta introducción, voy a leerles el testimonio que dieron de una revelación privada de Garabandal en aquellos años María Dolores, Loli y Jacinta, dos de las 4 niñas, cuando tenían 13 años. Y dicen así: la Virgen nos ha dicho que el mundo sigue igual, que no se ha cambiado nada, que pocos verían a Dios, son tan pocos que a la Virgen le da mucha pena. Y claro, lo más gordo, por lo que yo pienso que la Curia de Santander, en Cantabria, hizo todo lo posible para desacreditar las apariciones de la Virgen de Garabandal, fue el segundo mensaje público que dieron. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran tras de sí a muchas almas. Eso durante el pleno Concilio Vaticano II. Ante esto, les voy a leer un testimonio ejemplar de un alma que ya está beatificada y que se entregó a la salvación de las almas. Y lo que voy a leer es un artículo escrito por el padre Gabriel Amort, el exorcista presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, o sea, una autoridad máxima y de toda confianza y de fe, de seguridad, ¿no? De fe humana, ¿no? Entonces, voy a leer lo que escribió este santo sacerdote. Sin duda, he visto los beneficios espirituales que el Señor da para compensar los sufrimientos de estas personas. Ofreciendo los sufrimientos a Dios se salvan almas.
y el Señor tiene muchas almas que son víctimas. Escribí una vita dietro un sorriso, la historia de una mujer beatificada que pronto será canonizada, Alejandrina María da Costa, a quien le debemos la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Pues bien, según varios testigos, ella experimentaba la pasión, tenía estigmas y en los últimos 13 años de su vida vivió única y exclusivamente de la Eucaristía. Padecía sufrimientos continuos y atroces día y noche porque no dormía. Comparemos nosotros la vida que llevamos, los sufrimientos que tenemos, con esta santa mujer. Vamos, comparar un mosquito con un elefante. Y seguro que esta mujer no se quejaba, sino que le ofrecía con mucho amor todo a Dios. Y nosotros, sin embargo, a cuestas del mosquito, decimos que no podemos más. Sigo leyendo lo que dice el Padre. Según una revelación del Señor, esta mujer salvó millones de almas. Piense en la Virgen de Fátima, en lo que les dijo a los 3 niños: muchos van al infierno porque no hay quien rece y se santifique por ellos. ¿Cuántos dependen de nosotros? Yo no sé, y se lo digo de verdad que lo dudo, yo no sé si habrá un solo condenado que esté en el infierno porque nadie le predicó el Evangelio. No lo sé, puede ser, pero no lo sé. Por no haber escuchado una palabra, no lo sé si estará en el infierno. Porque Dios, al que no recibe la palabra de Dios, de alguna otra manera, con su gracia, en su interior del corazón, algo le dirá, para que tenga la oportunidad de salvarse. Pero ¿cuántos habrá en el infierno por lo que dice la Virgen de Fátima? Porque no hubo suficientes personas que rezasen y sufriesen por ellos. Y aquí te voy a leer ya en detalle, copiado de ese precioso libro, Un llamamiento al amor, de lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Sor Josefa Menéndez, una religiosa que murió en olor de santidad y que el Señor varias veces le hizo bajar al infierno, para que tuviera como gran motivo experimental la salvación de las almas. Dice Sor Josefa: ¿cómo es posible, Señor, hablando con él, cómo es posible, Señor, que cuando se pide tanto por un alma, pase tiempo y tiempo sin que al parecer se consiga nada? Y le dice Jesús: cuando un alma ruega por un pecador, con deseo ardiente de que se convierta, mi corazón encuentra en esta súplica reparación para la ofensa recibida. Y la mayor parte de las veces esta alma obtiene lo que se pide, aunque sea en el último momento. Qué bonito. La mayor parte de las veces que insistimos machaconamente al Señor para la salvación de un alma, por muy pecadora que sea, la mayor parte de las veces, no dice todas, pero la mayor parte de las veces ese alma se convierte y se salva. De todos modos, dice Jesús, la oración nunca se pierde, porque repara la injuria que me causa el pecador, y si no éste, otros mejor dispuestos alcanzarán misericordia y recibirán el fruto de esta oración. Esto es muy consolador. Por lo tanto, ninguna oración,
ni acto de virtud, ni penitencia, ni sufrimiento ofrecido en gracia de Dios, nada de esto se desperdicia, sino que siempre en uno o en otro acabará produciendo el efecto de la salvación de un pecador. Es decir, de otra manera, que todo lo que tú puedas hacer con tus oraciones, sacrificios, buenas obras, siempre, siempre va a tener fruto, nunca se va a perder. Y si uno dice que no, porque su voluntad es sagrada, su libertad no la quiere violentar Dios, y dice que no, y no, y no, y se empecina, esa gracia irá a otro pecador hasta que llegue a uno que diga que sí, y no se pierde. Es decir, estamos sacando consecuencias, que si muchos se condenan porque no hay nadie que rece y haga penitencia por ellos, es porque a mí personalmente tengo déficit, podría hacer más y no hago. Hay almas, dice Jesús, hay almas que durante su vida y también por toda la eternidad están llamadas a darme la gloria que les pertenece darme, y la que me hubiesen debido dar otras almas que se han perdido. De este modo mi gloria no sufre mengua, pues un alma justa puede reparar los pecados de otras muchas. Aquí se entiende aquello de los talentos, que al que recibió uno y le enterró, dice el Evangelio que cogió el talento y se lo dio al que tiene más. Pero Señor, si ya tiene 10, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, y al que tiene se le dará más. A mí la verdad, el meditar esto me llena de entusiasmo. O sea, que si yo soy mejor cada día por la gracia de Dios y lucho y me venzo en la humildad, en la obediencia, en la mortificación, en todo, entonces salvo seguro 100%, salvo más almas, sí. Aunque algunos se resistan, pues se salvarán otros. Tú imagínate que tuviéramos una pantallita en la mente que cada vez que vamos haciendo cosas buenas, de repente 9, 10, 11, 50, 51 almas. Oh, cuánto nos animaría eso, ¿verdad? Lo que pasa es que también nos podría venir un poquito de soberbio, un muchito. Mira, yo llevo 300, Pues para que no venga el peor ladrón, que es la propia persona, y eche todo a perder, como aquello que decía un santo, que una montaña de santidad se destruye con un grano de soberbia. Para que no ocurra eso, pues el Señor no nos pone esa pantallita. Pero esa pantallita existe y la ve Dios. En cada uno de nosotros está corriendo un número. Cada vez que estamos en gracia de Dios y perseveramos, algunos a lo mejor poquito, podrían hacer mucho más, otros a lo mejor el número va rapidísimo porque son unos santos. Aprovechemos esta vida para salvar almas. Imagínate que tú no estuvieras aquí en el convento, que fueras una persona del mundo que no ha tenido las oportunidades que tú has tenido y que estás en peligro de perdición, que vives en pecado mortal, que la gente que te rodea también te da mal ejemplo y que dependes totalmente de las almas que rezan. Si tú supieras esto, ¿cuánto desearías que rezaran por ti? Pues esto es vivir la caridad, hermanas. Olvidarse de sí mismo para entregarse más a Dios, todo lo que sea, todo lo que el Señor nos pida, con ansias grandes de santidad para hacer la guerra al demonio en el desierto y robarle muchas almas. Y lo demás son tonterías. Que si este me ha dicho esto, que si la otra no sé qué, que me han mirado.
Todo eso son distracciones que el demonio nos pone para que no nos ejercitemos en lo esencial. Almas, almas. Como decía San Juan Bosco, dame almas y llévate todo lo demás. Mi fama, mi salud, todo, llévate todo lo demás, dame almas. Y vivir de fe. No vamos a tener el consuelo a lo mejor de convertir grandes pecadores en el confesionario porque estoy en la clausura, pero vivimos de fe y sabemos que esto es así y lo estoy fundamentando. Pues manos a la obra.